Vamos a darle a los compañeros que se van sumando hasta las 6:10 y a las 6:10 en punto comenzamos la clase, muchachos. La figura de Rey, mucha motivación para esto. Un abrazo a todos.
Ahorita, pero voy a... ¿Y cómo ha estado? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, Seyi 10, tal como lo dije, vamos a iniciar. Muchas bendiciones a todos, mucha motivación, porque vamos a ver la figura del rey. Es una prueba interesante. Entonces vamos a mirar las características generales de lo que es la figura del rey. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el test de la figura de Rey es una prueba que fue creada por Andrés Rey en 1941 y estandarizada por Alejandro Osteriche en 1944. Por eso se le conoce como la figura de Rey Osteriche. Entonces, básicamente, esta prueba tuvo como origen básicamente el estudio de lo que son las praxias visoconstruccionales y visoespaciales. Esta prueba de la figura de rey. Pruebas visoconstruccionales y visoespaciales. Además de eso, también nos permite medir todo lo que es la coordinación visomotora y fina. Luego, con el paso del tiempo en la clínica, se ha demostrado que también sirve para medir los niveles de atención y concentración. Sumado a eso, también se ha demostrado en la clínica que sirve para medir los procesos ejecutivos de lo que es de organización, seguimiento de secuencias y planificación, básicamente. De eso se encarga de medir la memoria, la figura de Rey. Hay dos versiones, una versión A,
una versión B, y la versión la versión B es para niños más pequeños. La versión A es la más utilizada, es la que más se utiliza, y es interesante porque es una prueba bastante compleja. Entonces, para esta prueba solo se necesita dos cosas. Lo primero que se necesita para esta prueba es, lógicamente, que la tengas impresa, eh, como te la voy a mostrar ahora a continuación, y necesitas colores. Ojalá tengas muchos colores en los cuales esos colores le des la opción al niño o al paciente, ¿sí? De la edad que sea, para que seleccione el color, porque a veces condicionamos a los chicos con tres colores cuando le colocamos, y a veces a un chico le gusta más el verde, otro el fucsia, así. Entonces es mejor dar los colores y que él escoja tres colores de eso. Entonces vamos a hablar entonces de esta figura de rey. Entonces, tenemos aquí, o sea, esta es la figura de rey. Es una figura que se comprende de muchas otras figuras. Si ustedes pueden apreciar aquí, son muchas figuras. Acá hay una cruz, ¿sí? Con algo que lo une a este cuadrado grande, ¿no? Esto es lo que es la figura de rey, un cuadrado grande que tiene muchas figuras internas. Si se dan cuenta, dentro hay muchos cuadrados, un círculo, hay triángulos, hay muchos rectángulos, hay líneas. Entonces, no se necesita la habilidad motora de ser un buen dibujante. Es decir, usted no necesita tener habilidades como la destreza de pintar la Mona Lisa o otro cuadro de Da Vinci. Usted necesita simplemente es tener el conocimiento perceptual, que también se encarga de la figura de rey. Muy bien, entonces esta es la figura de rey. Ya vamos a mirar todo este tema. Entonces, Profe, pena. en la figura de rey, hola. Es Sí. que muchos los compañeros estábamos en otra reunión y una compañera nos avisó que estábamos pues equivocados y apenas estamos llegando. Por si de pronto nos repite, nos hace el favor, porfa. Hola, pero ¿por qué pasan esas equivocaciones si es el mismo enlace de todas las clases? Pero bueno. Profe, no sé, nosotros entramos al Teams y una nos mandó pues a esa reunión y creímos que era esa y alguien mandó el link al WhatsApp y resultó ser la reunión pues que era, la otra era incorrecta. No sé, es muy raro. Ok, vamos a seguir entonces para no atrasarnos. Ok, entonces repito nuevamente todo lo que he dicho. Cierren los micrófonos, por favor, chicos. Se los agradezco. Todos cierren los micrófonos, que solamente quede mi micrófono abierto. Buena suerte. Por favor. Bueno, les decía, esta prueba de figura de rey es una prueba que fue creada por Andrés Rey en 1941 y estandarizada por Alejandro Ostericci en 1944. Por eso se le conoce a esta prueba de figura de rey como figura de rey Ostericci, por quien la hizo y quien la validó. Es una prueba que nace básicamente en una primera instancia para evaluar todo lo que son las praxias visoconstruccionales y todas las habilidades visoespaciales. Esto delimita el conocimiento perceptivo y de la motricidad fina de quien es evaluado. Decía que se ha demostrado en la clínica, en los metaanálisis, en tantos estudios que se han hecho, que la figura de rey también sirve para evaluar los procesos ejecutivos como son organización, planificación, seguimiento de secuencia, y sirve también para evaluar todos los procesos atencionales, porque necesita un gran proceso de atención sostenida, proceso de atención selectiva, alternante, en fin. Y si se dan cuenta, decía hace un rato que la figura de rey consta de varias figuras geométricas. Si ven un círculo, ven un cuadrado grande, dentro de ese, ven este cuadrado grande, ¿no? Es un cuadrado grande que se supone que por ese cuadrado grande debe comenzar el niño a dibujar, porque comienza desde lo más complejo a lo más simple. Es interesante. Entonces,
hay un uso de colores. Decía que para la prueba de figura de rey necesitamos, obviamente, que tengas la copia impresa. Debe ser así. A ver, debe ser así, como esta. Mírenla. Esta es la copia de la figura de rey. Este es un protocolo neuropsicológico para niños de 6 a 7 años. Entonces, esta prueba de figura de rey es interesante porque, bueno, les hablaba de los colores, ¿verdad? Para no perder el hilo conductor. ¿Por qué le decía que los colores son importantes? Porque uno siempre a veces comete el error de que uno tiene 3 colores y condiciona al niño. Entonces es importante tener una cantidad de colores y decirle al niño, eso no está en el manual, solo que hace parte de la clínica. Decirle al niño, a los que son más pequeños, los chicos de 10 años hacia atrás, que seleccione el color los 3 colores que él quiera utilizar para dibujar la prueba. De esa manera el niño está más motivado, ¿sí? Y su capacidad de concentración va a ser mucho mayor. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios aquí. Necesitamos la colaboración de algunas personas, pero vamos a explicar primero en qué consiste la prueba. Yo les mandé todo el material de la figura de rey por ahí por WhatsApp. Creo que también les había mandado también por correo algunas cosas. Esta figura de rey hay dos momentos. Hay una parte que es copia y una parte que es reproducción o evocación. Bueno, volvemos a los colores. Una vez que se eligen los 3 colores, téngalo en cuenta, 3 colores, usted le va a dar al niño un color cada minuto y va a tomar el tiempo. Tengan en cuenta ese detalle, chicos. Va a tomar el tiempo. El tiempo lo va a tomar, ojalá que sea con cronómetro. Si va a utilizar el celular, no, desactive los datos, porque a veces pasa un fenómeno con los evaluadores y es que a veces regalan minutos o quitan minutos. Entonces uno está perjudicando a los chicos porque un segundo que uno se atrase, 2 segundos, eh, da un valor en la media. Entonces, de normalidad o anormalidad. Entonces, es importante. Entonces, usted le pasa los colores. Cada minuto le va a pasar un color al chico. Entonces, ¿cuál es la consigna? La consigna es muy sencilla. Vamos a colocar la imagen. Entonces, usted le va a decir al chico: observa esta figura o esta imagen que te muestro a continuación en la hoja. Miren que en la hoja la persona debe dibujar la figura dentro de la misma hoja. ¿Por qué debe dibujar la figura en la misma? A ver, ¿cómo muestro esta parte? O sea, debe dibujar la figura en la misma hoja. O sea, la figura de rey está en la parte superior y en la parte inferior, acá, él debe dibujar la figura de rey. O sea, en la misma hoja. No en una hoja la figura de rey y otra hoja va a va a ser la copia, porque eso genera un proceso mayor de rastreo visual. Entonces, es más difícil la confiabilidad. Hay personas que la hacen así, pero no es lo ideal. Debe ser en la misma hoja. Si nacen preguntas, dudas, mientras estoy hablando, me van diciendo, chicos. La idea es que esto quede claro, o sea, que todo el mundo la aprenda y nunca se lo olvide. Muy bien. Muy bien. Entonces, recuerde lo siguiente. Usted le va a pasar al niño 3 colores. El primer color va a dejar que el niño demore con ese color 1 minuto. Mire lo interesante. Usted debe tomar el tiempo en que el niño se demora en hacer toda la prueba. Es decir, debe tomar un cronómetro para toda la prueba y debe tener otro cronómetro para que contar el minuto que pasa para cambiar el color. Entonces, usted debe hacer un encuadre con el chico y explicarle todas estas cosas. Entonces, ya vamos a hacer la consigna. Importante, le repito, el primer color que le va a pasar a usted al niño va a contabilizar 1 minuto. Luego que pase el minuto, usted le cambia el color al niño. Y luego contabiliza otro minuto.
Luego le pasa el otro color y ahí no contabiliza más el tiempo, sino hasta que el niño termine. ¿Es claro esto que estoy diciendo? Entonces, aquí está la figura de rey y ya dije que en la parte inferior es donde el niño debe dibujar la imagen. Entonces, esta figura de rey, donde dice, miren donde dice 1, inmediatamente usted terminó la consigna, que le diga al niño que empieza, es que inicia el tiempo, no toma el tiempo antes. No puede tomar el tiempo antes, muchachos. Quiero ser muy enfático con eso. No puede tomar el tiempo antes, sino cuando dice empieza, que usted ve que el niño coloca el lápiz que inicia, que comienza ya, usted comienza a tomar el tiempo. ¿Ok? Porque el tiempo es muy importante. ¿Por qué el tiempo es muy importante? Porque el tiempo mide el componente de, esa es otra cosa que se me había olvidado, del componente de velocidad de procesamiento. Qué tan rápido, que lo vimos ya en las clases pasadas, qué tan rápido el niño ejecuta la tarea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les hablaba de los colores, ¿verdad? Les hablaba de los colores. Entonces, inmediatamente usted le da la consigna al niño, usted hace un círculo aquí en el número 1, ¿sí? Círculo número 1 y ya sabe que el niño va a iniciar con el, si es con el color amarillo, usted le hace un círculo en el color amarillo y le pone el color al niño amarillo porque ese es el color que va a comenzar. Luego que pase el minuto, que está corriendo el tiempo general, y que pase el minuto, no puede ser un minuto 12 segundos, un minuto 5 segundos, un minuto de tiempo, usted le da el otro color. Si es el color rojo, entonces usted rápidamente le coloca al color, al número 2 le coloca el color rojo, lo encierra y le pasa el color al niño para que rápidamente lo haga. Y ya lo deja, le pasa después de ese minuto, el tercer color hasta que el niño termine. ¿Voy claro hasta aquí, grupo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eh, bueno, entonces vamos. Entonces, recuerde el tiempo general. Ya vamos a hacer un ejercicio, ya lo vamos a hacer. Tiempo general. La secuencia de los colores. Entonces, seguimos con la presentación de la prueba. Esa es la figura de rey, figuras geométricas sobre figuras geométricas. Ah, bueno, existen, les decía, que existen dos fases en la figura de rey. Una fase de copia, que es esa que le mostré, o sea, esta, y una fase de reproducción. Entonces, básicamente el evaluador le entrega a la persona evaluada una hoja y un lápiz de color para que comience la copia del primero. Una vez realice una parte del dibujo, cuando pase el minuto se le debe entregar otro lápiz de un color distinto para que continúe dibujando. Y de esta manera se le hace utilizar diferentes colores con el fin de analizar el proceso de la copia y la estrategia utilizada por el sujeto. Al finalizar la prueba se anota el tiempo empleado. Esa es la importancia de utilizar los colores. ¿Cuál es la ejecución? Debe iniciar el chico por el cuadrado grande, lo que se espera. De lo más complejo a lo más sencillo. Ahora hay una cuestión que se llama evaluación de la copia, que lo vamos a ver, que mide el grado de maduración. Bueno, Profe, qué pena. ¿Usted me podría repetir, por favor, las dos fases otra vez? sí, una fase de copia, esta es la fase de copia, mira, esta es la fase de copia O que, sea, sería ¿cuál como es? traspasar ese dibujo. Ya te voy a decir. Entonces, ¿qué le dice uno al niño? ¿Qué le dice uno al niño? Mira esta imagen o mira esta figura, quiero que la observes bien y quiero que la dibujes lo mejor que puedas en la parte inferior de la hoja. O sea, le señalas al chico en la parte de la hoja que va a dibujarla. No puedo utilizar regla, no puedo utilizar lápiz como escuadra, solamente su pulso. Entonces, debe dibujarla aquí en la misma hoja. Se llama copia porque está viendo, o sea, el niño está viendo, está copiando. Entonces, uno debe ser muy exigente con la copia. Yo soy más exigente con la copia que con la vocación. Eso es un tema mío.
Pero con la copia, ¿por qué es exigente? Porque la persona está haciendo el rastro visual, está atendiendo, o sea, tiene la imagen allí, y entonces cuando la persona puede verificar todo lo que está haciendo, que contar que una, dos, tres, cuatro, cinco rayas, ¿sí? El chico, eh, digamos que no debería tener dificultad si está bien en esta prueba, en la copia. Entonces, viene la otra parte, que es la parte de la vocación. Esto es un protocolo, ¿no? Yo les había dicho que es un protocolo, ¿cierto? ¿Quién me recuerda que es un protocolo? Grupo, ¿quién me recuerda que es un protocolo? Profe, no son como las pruebas que yo debo de tener como para esta edad. Por ejemplo, de 6 a 7 años yo tengo que tener esta prueba, esta prueba, esta prueba y esta prueba. Y ese es como el monto que yo le voy a hacer al niño. Y le voy a seleccionar otras pruebas dependiendo de lo que yo necesite saber. Más o menos sí. ¿Quién le ayuda a la compañera? ¿Qué compone un protocolo neuropsicológico? Yo solo dije. Batería ¿Batería de qué? neuropsicológica de No. inteligencia. Ah, O ok. escala West, o no sé qué. Muchachos, miren, ¿saben qué me preocupa? Que me responden como si me respondiera cualquier persona de la calle. Y ustedes son estudiantes de psicología. O sea, debe haber apropiación de este tema. Debe haber claridad en la respuesta. Es como, debe haber una batería, una Weller, no sé qué. O sea, no hay claridad en los conceptos, muchachos. Hay que estudiar, hay que repasar. Yo dije, todo protocolo neuropsicológico se compone obligatoriamente de una batería de inteligencia, más que todo en los chicos. Aquí se incluye más que todo la batería de la escala Wechsler, que son las más aceptadas, pero puede ser otra como el RIES. Y las pruebas complementarias que evalúan los otros procesos cognitivos, dos por lo menos. Entonces, eh, pues, ese es un tema de los estudiantes que estudian solo para ganar los exámenes y no para el aprendizaje significativo. Me dicen, no, la psicología es muy fácil, la psicología es muy fácil, pero uno los evalúa y mire el conocimiento que se tienen. O sea, debe haber un tecnicismo en la respuesta. ¿Cómo se hace tecnicismo, muchachos? Repasando y repasando. Yo paso, le envío la diapositiva. Bueno, ok. Entonces les hablaba que hay una fase de copia, que es el chico hace una copia fiel de la imagen, y aquí tenemos esta parte que ven aquí, que se llama la parte de reproducción o evocación. También se mide el tiempo, también va a ser igual a la copia, con la diferencia que la persona no, va a copiarse, o sea, no va a ver la imagen, sino que uno le va a decir al chico, ¿te acuerdas del dibujo que hicimos, de la copia que lo hiciste con los colores? Sí, me acuerdo. Entonces, vamos a hacerlo acá de la misma manera. Entonces, le va pasando los colores al chico también con el tiempo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, señorita. ¿Debe haber un tiempo estipulado de un momento a otro o puede ser continuo? Muy buena pregunta. La prueba de la figura de rey establece 3 minutos para aplicar la copia de la evocación. Sin embargo, en la clínica se utiliza de 15 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque se busca evaluar es la memoria a largo plazo. Hay personas que aplican la figura de rey hoy y no se la aplican hoy mismo al niño, sino mañana, para estar seguros de que sí está la información en la memoria a largo plazo. Entonces, eso, pero más que todos los clínicos la utilizan de 15 a 20 minutos, aunque el manual establece 3 minutos, sino que es muy corto el tiempo, es muy corto. 3 minutos son muy cortos. Esta prueba de figura de rey, que es muy interesante, lo que ha sido es eh, reevaluada a nivel de países para el tema de los baremos, porque los baremos son muy viejitos. Son vigentes, pero no son,
confiables 100% por los años de la prueba. Pero bueno, si le van surgiendo preguntas, me la van haciendo, chicos. Bueno, seguimos con esto. Acá, la fase de la copia y la fase de reproducción, que pasado unos 3 minutos de haber concluido la copia, se le pide a la persona que vuelva a dibujar la figura anterior en otro hoja en blanco. Esta vez sin el dibujo modelo a la vista, debe reproducir lo que recuerda de la figura copiada recientemente. Importante, si usted decide aplicar la copia en 3 minutos, está bien, yo no tengo problemas con eso. Yo la aplico en 15 a 20 minutos por el concepto de lo que dice Tulbin y Adam Baddeley de lo que es la memoria a largo plazo. Por eso es que se utiliza así. Ten en cuenta que en ese tiempo de 3 minutos a los 15 o 20, usted no puede aplicar otra prueba que sea de memoria. O sea, puede aplicar otra prueba cualquiera de velocidad de procesamiento, de atención, pero no pruebas de memoria. ¿Por qué? Porque hace una interferencia al aprendizaje. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hay un análisis, ¿sí? FCRO, que dentro de esta prueba hay un análisis, siempre que uno entrega los resultados, va a realizar un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Los dos son muy importantes. Pero recuerden muchachos que las copias, las pruebas neuropsicológicas son solamente una herramienta. ¿Son solamente una herramienta de qué? De evaluación, no son el gol estándar. O sea que la parte clínica, o sea, la parte cualitativa vale mucho. Miren, un niño que hizo bien la figura de rey, la copia, por ejemplo, y la evocación, y sacó los puntajes de las 18 figuras, hizo las 18 bien. Entonces, ¿qué pasa? Pero usted en la prueba se dio cuenta de que el niño hacía pataletas, le pegaba a la mesa, hablaba cosas que no podía con eso. Ese análisis cualitativo debe describirlo. Chicos, cierren los micrófonos, por favor. Las personas que tienen los micrófonos abiertos, ciérrenlos, por favor. Pero eso los puede silenciar desde allá, como anfitrión. Lo que pasa es que cada uno puede participar. Entonces sería un tema que todo el tiempo tengo que hacerlo. Entonces, pienso que estamos en la universidad. Entonces, por eso les pido el favor que desactivemos los Profe. micrófonos cada uno. Hola. Se da pues como la oportunidad o ha pasado de que el niño trate como de hacer trampa en las pruebas o algo así. Imposible. ¿Cómo va a ser trampa? ¿Qué se le ocurre? No sé, algo, por ejemplo, en el proceso de evocación, trate como de pintarlo, no sé, digamos lo que está en un pupitre, o algo por el estilo, no sé, es mi pregunta y una duda que me surgió ahí. No, yo te pregunto a ti, dame ejemplos de qué se te ocurre que el niño, cómo lo haría la trampa. ¿Cómo va a No ser la trampa? sé, profe, Por eso, depende. a ti es el que se te ocurre la idea, está interesante. Pero, Por ¿cómo cree que se le ejemplo, no sé, tratando como de pintar de pronto en el pupitre que está, o de pronto si tiene un teléfono, siempre, igual si uno siempre va a estar muy pendiente, me imagino, pues de lo que el niño realiza en todo momento, ¿cierto? Pero pues si se llega a dar la ocasión, tendría que reiniciarse totalmente la prueba porque se ve una alteración en el proceso que se está buscando analizar, ¿cierto? Profe, ¿o podría calcar el dibujo? ¿Cómo lo va a calcar? Dobla la hoja. Profe, Digo, como esta prueba es para niños tan pequeños, pues yo digo que eso se ve No, como en niños más grandes. esta prueba se aplica desde los 5 años hasta donde se pueda aplicar. Ah, ya, como ahí decía de 6 a 7. yo creo que de pronto yo estoy No, como el protocolo es de 6 a 7. O sea que recuerde que cuando usted tiene una prueba, la prueba es por baremos. O sea, la edad de 6 años tiene unos baremos, la edad de 10 años tiene otros baremos y así tienen otros baremos.
Se puede medir a Ok. todos con el mismo baremo, pero muy bien. Hola, Hola, profe. hola. Yo decía lo siguiente, de pronto no es como hacer la trampa como tal, porque pues en este momento estamos hablando de niños, digamos que ya pueden escribir y leer. Y como nosotros vamos a estar como pendientes de la actividad del niño, creo que es algo, uno con él y viceversa. Entonces yo creo que es más la malicia que nosotros tengamos al realizar la prueba a un niño o una persona. Tenemos que estar como atentos a que eso no suceda, ¿verdad? Sí, todos los puntos son válidos. Recuerden que yo hablé de un encuadre, ¿se acuerdan? Que le dije al inicio que uno antes de aplicar la prueba debe hacer un encuadre. Y en la clase pasada siempre también les comenté la importancia del encuadre y que uno tenga la claridad de que el paciente comprendió la instrucción. Se le debe decir que esta prueba es importante, no solo para esta prueba, sino antes de todo el protocolo que se le va a aplicar una prueba, lo que yo en la clase pasada, un sinnúmero de pruebas y que se espera que él se esfuerce lo máximo posible para tenerla un valor de confiabilidad alto y de esta manera poder saber cómo está su proceso a nivel cognitivo, que nos va a ayudar a mejorar ciertos procesos y a fortalecer ciertas habilidades. Lo que decía el compañero ahorita, no sé si era John Jairo, no recuerdo, del tema de que si el niño copia, trata de calcar, nunca me ha pasado, pero puede pasar, porque todo hay en la viña del Señor. Y sin dudamente eso es lo que me dice a mí que hay una conducta disocial ahí enseguida, ¿no? Que debo tenerlo en cuenta en la parte cualitativa. Eso me dice sin duda. Ahora, usted siempre, o sea, usted está con el paciente todo el tiempo. Esto no es como la psicología organizacional que pasan 20 personas, entonces le dan el WhatsApp y entonces se van y después cuando terminen lo van entregando. No, aquí está el neuropsicólogo ahí junto con el paciente. ¿Sí? O está el psicólogo entrenado en neuropsicología junto con el paciente. O sea, ahí no puede calcar la prueba nunca porque si se dan cuenta en el protocolo, miren el protocolo, este es el protocolo y aquí tenemos la hoja de la figura de rey y acá tenemos la otra hoja de la evocación que la debe hacer aparte, ¿sí? De ser una hoja distinta con esto. No hay posibilidad que el niño se vaya a copiar con ese tema, además porque usted está allí, ¿verdad? Pero esas preguntas son válidas. Entonces, les hablaba del análisis cualitativo y cuantitativo. Entonces, en el análisis cuantitativo, luego de que la persona... bueno, hay una cosa interesante y es que hay un tema con los baremos siempre. De esta prueba hay baremos colombianos, pero siguen siendo, digamos, una de las mayores cuestiones en neuropsicología, el tema de los baremos, de estandarizar las pruebas en los países. Y hay baremos que tienen tiempo, hay otros que no tienen tiempo, porque es importante los baremos con tiempo para el tema de la velocidad de procesamiento. ¿Eh? Eh, por eso es importante el tema de los baremos tiempo, aunque en los niños más pequeños se dice que no se toma el tiempo, niños de 5 años, que no se tenga en cuenta el tema del tiempo, pero bueno. Este análisis cuantitativo, luego de que la persona concluya más tareas de copia y reproducción del dibujo, se puntúa ambas fases por separado. Osterici dividió la figura de rey en 18 partes. Son 18 partes y creó una escala de puntaje para cada elemento de la imagen que tienen descritas 18 partes junto a la imagen para localizar cada una de ellas y los puntajes que le designan. Entonces, estas son las imágenes. Vamos a revisarla bien. Miren que la imagen 1, esto es lo primero que uno debe tener en cuenta cuando evalúa. Esta tablita debe tenerla uno en el teléfono o en el computador. ¿Para qué? Porque con esta tablita es que uno evalúa la figura de rey. ¿Queda claro? Esta imagen. Entonces, miren esto. Miren que la primera imagen, la 1, vean, todo lo que comprende la 1 hasta pegarse aquí. Entonces, esta es la figura 1. Esta puntuación vale 2, o vale 1, o vale 0.5, o vale 0, dependiendo de cómo la dibuja el niño. Ya lo vamos a ver, ¿sí?
pero tienen eh, sus designaciones. La número 2, miren la número 2. Ok, 642. La número 2 es todo este cuadrado grande. Mírenlo, donde está el cursor. Todo el cuadrado grande es la número 2. Es decir, el niño debe dibujar bien el cuadrado grande en las proporciones para que tenga los 2 puntos. Si no, hay una calificación de 1 o calificación de 0.50 dependiendo cómo lo dibuje. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. La número 3, mírenla, son 2 líneas que se cruzan. 2 líneas. 2 líneas. Yo no cuento esto en la 3, porque esto hace parte de la 12. Esta raya. 1, 2, 3, 4. Esto no me interesa evaluarlo aquí, porque estoy evaluando la 3, que son estas 2 rayas. El número 4, mírenlo, número 4, llega hasta aquí, es esta raya horizontal. ¿Lo ven? La raya horizontal. Ven qué interesante. Profe, Hola. ¿se cuenta cada línea y cada punto o lo que el paciente, pues lo que el niño pueda hacer con más exactitud en la prueba? No te entiendo lo que me quieres decir. La imagen tiene pues líneas y tiene puntos. Entonces cuando el niño la debe de dibujar tal y cual. Recuerda que esta es nuestra figura para evaluar, pero la figura que se le muestra al niño es esta, mira. Ya. ¿Sí? Ya, profe, sí, ya, me confundí, qué pena. Soy claro. ¿Quién me ayuda con los números? Vamos por el 4, ¿quién me sigue ayudando? ¿Quién me ayuda con los números? ¿Dónde está el número 5? 5 vertical. Entonces vea el 5, ¿dónde está? En todo el centro, es el centro de todo lo que es el cuadrado. Más que un cuadrado, ese es un rectángulo, sí, es un rectángulo. En todo el centro del rectángulo, el 5, ¿verdad? Miren que el 6 es todo este cuadro, miren. Todo este, todo es este cuadro. Profe, Ujú. y si por decir el niño no hace la línea entera, solo hace la mitad, no se cuenta el punto ahí. Ya vamos para allá. Ok. Ya vamos para allá, sí, buena pregunta. ¿Por qué no te digo? Porque tengo que decirte lo que dice el manual, que son de los dos, 1 punto. Cuando está bien dibujada, pero está mal situada, es 1 punto. ¿Sí? Vamos a mirar esa partecita. Bueno, Está bien, profe. pero vamos a mirarla, sí. Muy bien. Esa es la 6, ¿verdad? Estamos en la 6. Miren que la 7 solamente es esta raya. ¿La aprecian? ¿Mm? Sí. También horizontal, ¿verdad? Tenemos aquí la 8. Miren que la 8 son estas líneas. Mira, 1, 2, 3 y 4 que parten del 3 y terminan aquí en el 5. ¿Sí? ¿Soy claro? La 5, muchachos, son 4 rayas. 1, Sí, profe. 2, 3, 4. Eso es importante uno aprendérselo porque entonces después uno califica mal. Muy bien. 8. Miren que la 9 es esta figura que está acá. Es como una montaña o como un triángulo medio extraño. ¿Sí? Es como una escuadra. Veanlo.
Vean, no. La 9. Miren la 10, que comprende el número 2, que se pega con el número 2 y el número 3. ¿Sí lo ven? Miren la 11. Un círculo o una bolita y 3 puntos. Personas que le llaman la carita feliz, pero son 3 puntos que parece más bien un bolo. Ese es el número 11. Miren el 12, que está en relación con el 3, que son 1, 2, 3, 4 y 5. La número 12. ¿Está claro? Esto les voy a comentar algo para que se vayan preparando. Esto de las pruebas neuropsicológicas, de aprenderla, desgasta mucho, o sea, demanda mucha energía porque además que estamos así a nivel virtual, lo desgasta uno bastante. Entonces les pido mucha motivación porque uno se desgasta bastante. Entonces, bueno, quedé por la 12. Esta es la 13. Todo lo que es la 13. Y este es como un triángulo, pero no está completo porque solamente son las 2 líneas, falta esta. Esa es la de la 2, este solamente es la 13. La 14, ¿cómo se llama esta figura? Rombo. 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 Bien. La 15, miren que solamente es esta rayita. ¿Lo ven? Miren que la 16 solo es esta rayita, que divide la 2 aquí con la 14 en todo el centro. La 17, miren que es la misma cruz que está acá, pero está de este lado, la cruz número 1 está a nivel vertical y esta está horizontal, la 17, miren la que está acá, y pega con el cuadro del número 18. Aquí está un 10, pero ese es 18. 18. 18. Ese es todos los elementos de la figura de rey. Recuerden que la imagen que se muestra es esta que está acá, ¿sí? Esta imagen que está en la que se le presenta al chico. Recuerden el tema de los colores. Ya vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicio, pero vamos a ver lo esencial. A ver. Muy bien. Ya dijimos esto, bueno, para recordar que tiene la fase de copia y la fase de reproducción, ¿verdad? La hemos dicho, que consta 18 partes, que son cada una de estas. Este es como el esqueleto. Ahora sí vamos a hablar de la pregunta de la señorita, que era una pregunta muy interesante. Entonces, estas son las condiciones de la prueba, muchachos. Entonces, bueno, se me olvidaba decirle algo. Se supone que para calificar esta prueba se necesitan 2 evaluadores, es decir, que alguien la evalúo yo y después la evalúo usted para métodos de confiabilidad, porque a veces hay evaluadores que se dejan permear por la subjetividad y entonces hay unos que son más condescendientes con otros. Uno no es condescendiente cuando evalúa, chicos, uno simplemente evalúa y ya, ni ayuda al paciente en nada, lo está evaluando, no lo está rehabilitando. ¿Queda claro? 2 evaluadores se sugieren para evaluar la figura de rey. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe, por ahora muy bien. Ok. Entonces, ahora sí vamos con la pregunta que decía la señorita, ¿verdad? Ella decía, si dibuja, ¿qué era la pregunta que usted decía?
Si por ejemplo va a dibujar la línea 5, pero dibuja solamente la mitad, ¿cómo se calificaría ahí, profe? Línea 5, vamos a buscar la línea 5. Línea 5, que es una línea vertical, ¿ves? Que dibuja la mitad. Vamos a ver entonces qué dice el autor. Dice, miren lo que dice, parte correcta bien situada, 2 puntos. O sea que debe dibujarla bien y debe estar bien situada para los 2 puntos. ¿Estamos claros? Muy bien. Parte correcta y mal situada. O sea, que está bien dibujada, pero mal situada. Es decir, no va donde tiene que ir. ¿Sí? Ahora, parte deformada, pero reconocible y bien situada. Un punto, es tu caso. ¿Me hago comprender, señorita? Parte deformada, pero reconocible y bien situada. Es tu caso, es un punto, porque él dibujó solamente la mitad, es reconocible, pero Le falta. si hay que analizar que si está bien situada, tiene un punto. Porque si está deformada y se reconoce, pero está mal situada, entonces no tiene un punto, sino 0.5. ¿Me hago comprender? Sí, profe. Y si la parte está irreconocible o ausente, 0 puntos. Entonces la persona obtiene un máximo de 36 puntos al sumar el puntaje de la fase de copia y reproducción en cada uno. ¿Sí? Esta parte deben tenerla en cuenta. Tómenle una fotico a esto, porfa, si pueden. Yo no sé si les mandé esta, yo no recuerdo si le mandé. A ver. Creo que esa que estamos viendo, profe, no. No, esa no se las pasé. Profe, no la envío porque la estoy buscando y no la encuentro. Ya la acabé de mirar. Muy bien. Por eso digo que le tomen una fotico porque vamos a hacer un ejercicio. Máximo 36. Máximo 36 porque son 18, ¿verdad? 18 por 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto es? 36. 36, ¿verdad? Sí, Entonces queda perdón. claro, muchachos. Entonces, esto es lo que esta consigna es la que usted debe aprenderse. No aprenderse de memoria, pero debe tenerla al menos al lado, porque no vaya a calificar para que usted no se vaya a equivocar. Parte correcta, bien situada, 2 puntos. Parte correcta, parte correcta y mal situada. Es decir, que está bien hecha, pero está mal situada, 1 punto. Parte deformada, pero reconocible y bien situada, 1 punto. Parte deformada, pero reconocible y mal situada, 0.5. Y parte irreconocible o ausente, 0 puntos. ¿Sí? Muy bien. Eso es con relación al análisis ¿qué? Cuantitativo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del análisis cualitativo. El análisis de tipo cualitativo se focaliza en el proceso que realiza la persona para dibujar tanto la copia como la reproducción y no es específicamente en la precisión de la construcción de la figura. Por ejemplo, acá se tienen en cuenta las proporciones y posibles distorsiones de los elementos, ubicación de la figura en la hoja y posicionamiento incorrecto de un elemento en el espacio, elementos que no fueron dibujados tanto en la copia como en la reproducción, o sea, las omisiones, las rotaciones de los elementos. Uno a veces le pasa la hoja al chico, ellos la rotan, no le dicen no la puedes rotar, tienes que dibujar así, nuevamente la rotan o rayan, borran mucho, entonces eso muestra muchas características de inseguridad. Entonces, todo lo que usted analiza a nivel cualitativo, a veces no es que sea más importante que lo cualitativo, pero a veces eso es muy importante, demasiado importante. Muy bien. Hay una compañera que se llama Andrea La Verda que dice que no escucha. Andrea, ¿ya regresaste? Sí, profe, ya Hola. estoy conectada. Sí, ok. Bueno. Gracias. Entonces, ¿por qué el análisis cualitativo es importante? Porque usted es clínico, usted no puede perder eso de vista nunca clínico, no se puede convertir en un
alguien que solamente es un psicómetra, que aplica la psicometría, la prueba, como un robot califica y chao. No, tiene que, la parte cualitativa es muy importante y le dice a usted por qué de pronto la parte cuantitativa está alterada. A veces pesa más lo cualitativo que lo cuantitativo. Bueno, estos son resultados que se esperan obtener. Estos son resultados obtenidos en fase de copia para 4, 8, 12 años. Esto no lo vamos a revisar. Vamos a revisarlo del manual específico. Entonces, aquí terminamos esta parte. Cierro acá. Y nos vamos a ir al manual. Este es el manual de la figura de Rey, de copia y de reproducción de memorias de figuras geométricas complejas. Ah, bueno, la parte de vocación que evalúa, el tema de la memoria a largo plazo, lógicamente, ¿no? Memoria visual, además. Entonces, este es el manual. Revísenlo. Vamos a mostrarle ahora, a partir de los 4 años se puede aplicar la prueba. El tema es que los baremos por lo generalmente son de niños de 5 años. O sea, los baremos en algunos países, pero acá se encuentra. A nivel de Colombia, más que todo. Hay mucho trabajo por hacer en tipificación de las pruebas. Cómo se comportan las pruebas. Entonces, vamos a ver la parte de la copia y la parte cuantitativa. Recuerden que le dije que hay una figura B y una figura A. La figura es la más utilizada y la ves para niños más pequeñitos. Siempre que usted esté aplicando una prueba, anote en el mismo protocolo de evaluación para que no se lo olvide. Porque si lo anota en otro lado, después va a ser un cuento. Entonces, uno mismo va anotando las cosas allí. Si tiene letra fea, mucho mejor, porque a veces es un problema si el niño le entiende. O sea, si el niño le entiende lo que usted coloca, entonces es un problema. Entonces, téngalo en cuenta. O anótelo en una hoja aparte y luego se lo grapa al, al, eh, al protocolo. Esta es Profe, la consigna, ¿no? Hola, sí, te escucho. profe, tengo como una duda ahí. Resulta que estamos hablando de que esa prueba se la aplican a los niños de 6, 7 años en adelante. De Nosotros también los, entender algo, ¿verdad? De que hay niños también que a esa edad no tienen la suficiente capacidad para analizar un dibujo como el que ya nosotros estamos acabando de mostrarles. Cuando los ponemos a ellos el dibujo a realizarlo copia, ¿verdad? Lógicamente que lo pueden hacer detalladamente, pero cuando nosotros colocamos el dibujo que ellos lo hagan con una referencia que ya han hecho, creo que es un poco complejo para ellos. Sin embargo, así se puede aplicar o que buscamos otro estilo para presentar la prueba. recuerda que acabé de decir que hay una parte B para los niños más chiquiticos y la otra es para los niños más grandecitos. Que hay una figura A y una figura B. Esa es la figura A que estamos viendo. Entonces no hay ningún problema que un niño de 7 años aplicara la figura de Rey, esta parte A. No hay ningún problema. Ya te voy a explicar por qué. Porque recuerda que los baremos se hacen a través de la edad. O sea, tú no vas a medir los baremos, no vas a medir nunca los baremos con relación a la edad. Sin la relación a la edad. Los baremos siempre que vas a mirar es con relación a la edad. Tú no puedes colocar a una persona de 20 años los mismos baremos que una persona de 5 años, ¿no? ¿Me explico?
Hol- Hola, Sí, profe. ya lo, ya, ya Sí. lo, ya lo vamos, ya lo vamos a ver en el tema de la evaluación de la copia, ya lo vamos a ver. Es Entonces, decir, esta es yo la, no puedo medirle, profe, la forma, un ejemplo de quién, cómo hace un rectángulo un niño de 7 años o cómo lo hace uno de 10 o de 11. O sea, eso es más o menos lo que usted está diciendo. lo que dice la copia, lo que dice la copia es que una persona, un niño de 7 años no te va a alcanzar la puntuación de 36, o sea, debe alcanzar una puntuación otra. Se me ocurre la puntuación de 11, por ejemplo, y ese es el promedio de su edad. Para una persona de 10 años, un promedio de 15, directa. Para otro de 20 años, ya tiene que ser de 33, 30, no sé. Entonces, eso lo Profe, vamos a ver, muchachos. tenemos como alguna tabla como con esos promedios de edad. Claro. Yo le mandé los baremos colombianos y vamos a ver los baremos del manual también. Gracias, Yo profe. se los envié por ahí por WhatsApp. Sí, entonces esta es la consigna. Dicen todos los manuales que uno debe dar la consigna con el manual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que uno aprende y entonces a veces le cambia las cosas, pero lo importante es que el chico comprenda. Entonces, ¿cuál es la consigna que usted debe dar según el manual? Aquí tenemos un dibujo y tu tarea consiste en copiarlo en la hoja que te he entregado. No es necesario que la copia sea exacta, pero sin embargo es preciso prestar atención a las proporciones y sobre todo no olvidar ningún detalle. No hace falta que te apresures demasiado. Comience con lapicero. Es importante que no tratar de que en lo posible de que la persona que esté dibujando la prueba no borre, pero bueno, si lo hace no, también se le vale. Entonces, esa es la consigna. Profe, si por ejemplo el niño borra, se puede escribir eso que hizo en lo cualitativo. Ajá. Ok. Corrección y valoración, muchachos. Entonces, recuerde que la percepción, también lo dice el manual, es una noxis, o sea, es una noxia. Eso implica un tema del conocimiento, ¿verdad? Entonces, en el tema de la corrección y la valoración, el autor dice que lo que se va a evaluar son el tema del ensamblaje arbitrario de los elementos geométricos. Es decir, la corrección y valoración dice la persona del manual que esto es un tema arbitrario, lo dice la persona del manual, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, cosas que se deben tener en cuenta, cómo aísla el sujeto de la figura, cómo relacionas con otras, cómo las ve, cómo las jerarquiza en formas envolventes, en formas incluidas, en formas que soportan y en formas que no se soportan. Entonces, vamos a incluir aquí el tipo de copia, ustedes van en el ejercicio que me van a hacer, deben entregarme cuál es el tipo de copia de la figura de rey. Entonces, vamos a mirar lo textual. Primero es este. El tipo de copia 1 dice construcción sobre el armazón. Dice, entonces usted va a colocar si es tipo de copia 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, dependiendo de por dónde comenzó el dibujo. Recuerden que este tipo de copia ayuda al clínico a que se ubique más o menos en el grado de maduración perceptual que está el chico. ¿Ok? Sí, entonces, estamos hablando del primer motivo, construcción sobre la armazón. Entonces, después que la persona dibuje, entonces usted va a mirar por dónde comenzó, por eso es la importancia de los colores, ¿verdad? Entonces, el sujeto comienza su dibujo por el rectángulo central que erige en armazón, sobre el cual agrupa después todos los demás detalles de la figura. Esta se construye pues sobre la base del gran rectángulo que sirve de referencia y de punto de partida. Se le llama tipo de copia 1, construcción sobre el armazón. ¿Sí? O sea, todos los dibujos deben empezar por el rectángulo central y de ahí le va añadiendo los demás partes. ¿Queda claro?
Insisto, esto no me lo invento yo no me he inventado esta prueba, ¿oyeron? Esto todo es lo que está en el manual, nada de lo que yo me he inventado. Yo no me he inventado nada para no herir susceptibilidades y cuestiones así parecidas. Esto a veces lo toca a uno, más que todos los que son padres, las que son madres, los toca a veces y bueno, no es un tema personal, es un tema de la prueba. ¿Ok? Muy bien. El tipo 2 dice, detalles englobados en un armazón. Entonces, el sujeto comienza por uno u otro detalle contiguo al gran rectángulo. Por ejemplo, la cruz, ¿sabes que la cruz número 1, la cruz número 7 están contiguos al rectángulo, ¿verdad? Ya sea de la parte superior del lado izquierdo, trazando el rectángulo grande, incluyendo en algunos de los detalles, por ejemplo, el cuadrado exterior de contiguo al ángulo inferior izquierdo del rectángulo central, y lo utiliza como armazón de su dibujo. Igual que en el tipo 1, se asimila también a este tipo 2 un proceso poco frecuente, que consiste en dibujar las dos diagonales del rectángulo antes que su contorno, utilizando luego este como armazón, o sea, el número 3. Pues esto lo tiene que analizar usted en cada dibujo. 3. Control general. El sujeto comienza su dibujo por la reproducción del contorno íntegro de la figura sin diferenciar en ella explícitamente el rectángulo central. El sujeto obtiene así una especie de contenedor en el que son colocados después todos los detalles del interior. 4. Justaposición de detalles. Esta me gusta mucho. El sujeto va construyendo los detalles contiguos unos a otros, procediendo como si construyera un rompecabezas. No hay elemento director de la reproducción. La figura termina más o menos felizmente. Es un conjunto reconocible y puede incluso llegar a estar perfectamente concebido. Insisto, esto mide lo que es el grado de maduración y perceptivo del chico. Ya lo vamos a mirar. 5. Detalles sobre un fondo confuso. El sujeto realiza un grafismo poco o nada estructurado en el que no sería posible identificar el modelo, o sea, el modelo de la figura, pero con ciertos detalles reconocibles por lo menos en su intención. Eso pasa mucho con los pacientes que tienen discapacidad intelectual o los pacientes geriátricos que están en la segunda fase de la demencia. Reducción en un esquema familiar. El sujeto traslada la figura a un esquema que le es familiar y que pueda a veces recordar vagamente la forma general del modelo o de alguno de sus elementos. Por ejemplo, una casa, un barco, un peso, un monigote. Y las 7, que son garabatos, donde el sujeto hace simplemente unos garabatos en los que no es posible reconocer ninguno de los elementos del modelo ni tampoco su forma global. Chicos, una prueba neuropsicológica, no solo neuropsicológica, sino también todas las que existen a nivel psicológico, clínico, de todos los ámbitos, no nace porque sí, esa es una prueba que antes de salir debe pasar por muchos filtros hasta que sale. Muchos estudios. Entonces, miren esto. Esta es la frecuencia, esta es la tabla de frecuencia de los tipos de correlación con la edad, pero los porcentajes son de datos españoles, que son los más cercanos a nosotros. Entonces, miren esto. Miren este tema. No quiero que nadie se me asuste y se me alarme. Aquí están las edades, ¿no? Me dijo que iba a renunciar y yo no le creí. Hola. Hay un micrófono abierto. Bueno. Entonces, se supone que por grado de maduración, un chico de 5 años no está en la copia tipo 1, que es la más compleja. Entonces está en la copia 5 en adelante. Un chico de 6 tampoco, un chico de 7. Ya un chico de 8 años sí tiene una puntuación, aunque muy baja en la puntuación 1. Miren, y esto mide el grado de dónde se encuentra y no se encuentra la persona. Se supone que un chico de 15 años más debe estar en copia 1, en copia 2, en copia 3 o copia 4, pero no puede estar en copia 5, ni 6, ni 7. Perdón, en el tipo de copia. Entonces,
vamos a mirar el proceso evolutivo. Entonces, los tipos 1 y 2, perdón, los tipos, vamos a leer esta parte antes de leer los tipos. Las cifras muestran un proceso evolutivo con el predominio del tipo 4 en las edades de 5 a 11 años. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Un chico más o menos de 5 a 11 años tiene un predominio del tipo de copia de figura de 4. ¿Sí? Para edades de 5 a 11 años. Para pasar sucesivamente al predominio de los tipos 3 y 2. A los 12 y 14 años debe estar, perdón, me equivoqué. De los tipos de copia 3 y 2 son para los chicos que están en los promedios de edad de 12 a 14 años. Y la copia 1 son las para personas que deben estar, las personas de 15 años o más. Entonces, ese es un tema de gradación de las formas de copia que van desde las reacciones más primitivas a las más evolucionadas. Entonces, vamos a mirar el tipo de copia 6 y 7. Garabatos y reducción de la figura a un esquema familiar. Reacciones que se presentan en los 5 años de edad, pero siempre, muy raramente, desaparecen a los 6 años. Los sujetos incluidos en el tipo 6 parten en general del círculo asimilando a una cara para dibujar un monigote descuidando todo el resto del modelo. El tipo 5 comprende el fondo de la línea más o menos confuso, donde se destacan ciertos detalles claramente reconocibles. Esta reacción se da en grupos de 5, 6, 7 años, aunque con escasa frecuencia desaparece en el grupo de 8 años. El grupo 3, el número 3, que es el tipo 4, que es la yuxtaposición de detalles sin trazo, base, determinando en un conjunto más o menos coherente, es la relación dominante en los grupos del 5 a 11 años. Su frecuencia es alta en los grupos de 5 a 7 años, alcanzando el máximo en 8. El tipo 3 tiene característica de ser el contorno general en el que se colocan después todos los detalles, y esta conducta se mantiene durante el curso de toda la evolución como tipo complementario, salvo en el grupo de 8 años en el que tiene frecuencia muy baja. Se mantiene bastante uniforme hasta los 14 años para hacerse casi inapreciable en los adultos. El tipo 2, que es uno de los más estructurados, dice que los detalles englobados en el armazón, este tipo no llega a ser nunca predominante y puede, igual que el 3, ser considerado como un tipo complementario. Se da en escasa proporción hasta los 8 años y luego en mayor medida de forma notablemente regular a la edad adulta. Igual pasa con el tipo 1, que aparece en grado discreto en los siguientes grupos de ahí y alcanza bruscamente el máximo a partir de los 15 años. Hay otras características más y de forma de conclusión el autor nos dice, de forma de resumen, esto, que por lo generalmente vamos a encontrar que los dibujos de un chico de 5 a 11 años debe estar en etapa 1 y tipo 4. Y los chicos de 12, 13 y 14 años deben tener una maduración de etapa copia 2 y tipo 3. Y ya el tipo 3 y el tipo 1 es para chicos de 15 años en adelante. Ese es el grado de maduración. ¿Queda claro esa parte? ¿Queda clara? ¿Hay dudas allí? ¿Grupo? No, profe, qué pena, es que el botoncito para desbloquear el micrófono está como todo tildado. No hay dudas, profe, gracias. Muy bien, Profe, seguimos igual entonces. es algo que uno ve en este momento como muy general. Más adelante uno si lo quiere pues como especificarse, va y lo lee bien, porque así es como muy de carga, me parece a mí. Sí, tienen que leerlo bien porque además este es un trabajo que tienen, ¿no? De la figura del rey. Sí. Bueno, la copia. Ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ya dependiendo, ¿verdad? Del tipo de copia, mírenlo acá. Si es un tipo de copia 3,
¿sí? Si es un equipo de copia 2, es un copia de copia 1. Si es un chico que está entre los 8 a 10 años y tiene un tipo de dibujo copia 3, está en un percentil del 75, o sea que está en el promedio. Si tiene un percentil de 50 hacia abajo, está en un percentil inferior, es decir, que hay problemas con relación al tema de la copia en la maduración percentil. ¿Queda clara esta parte? Recuerden que, mire, aquí, por ejemplo, mire, aquí se observa un 3. De 5 a 7 años hay un 3 aquí, miren, hay un 3, pero acá en de 8 a 10 hay otro 3. No van a coger el tipo de copia porque sea 3 o sea 2, deben de tener en cuenta la edad. Si tiene 3, debe buscar la edad de 8 a 10 años si lo aplicaron, porque te da un percentil de 75. Que un percentil, una mismo, de un tipo de copia 3 para un niño de 5 y 7 años tiene un percentil de 99, es decir, está dentro del promedio. ¿Queda claro? Bueno. Eso es con relación al tipo de la copia, muchachos. Tipo de la copia. Muy bien. Seguimos entonces ahora con los baremos. Esto fue lo que les mostré. ¿Sí? Todas las partes. Y vamos a mirar en esta parte cada una de las, el nombre, que ya lo miramos, de las figuras. Entonces, el primero, cruz exterior contigua al ángulo superior izquierdo del rectángulo grande. Es esta que está aquí. Vean. La 1. Rectángulo grande armazón de la figura. Es el número 2. ¿Lo ven? Número 2. Cruz de San Andrés formada por las diagonales del rectángulo grande, que es el número 3. Las dos que se cruzan así, las dos que cruzan así. Y ahí están todos los nombres de las figuras. Tienen todos los nombrecitos. No es importante aprendérselo, pero sí es importante al menos revisarlo. Los criterios que ya mencionamos, ¿verdad? Ya mencionamos los criterios. Y ahora vamos a establecer el tema de las normas de interpretación de la figura 3. Entonces, esta figura 3, esta que tenemos aquí, es esta. No se vayan a confundir porque acá me está hablando de la figura 4. Miren. Que no está hablando del tiempo, acá no está hablando de que la tabla 3 representa el baremo correspondiente a la exactitud y recosa de la copia, elaborado a partir de datos españoles. Figuran en ambos extremos la puntuación centil y en el cuerpo de la tabla las puntuaciones directas. Entonces, es muy sencillo. Entonces, estos son los baremos, ya vamos a ver los baremos colombianos. Estos son los baremos del manual de copia. Entonces, puntuaciones directas, chicos. Vamos a colocar un ejemplo de un chico de 11 años, ¿sí? Un chico de 11 años que sacó una puntuación de 27 o 29, tiene un percentil de 80, o sea que está en el promedio. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, aparte del percentil, pues si nos da, miren que en esta parte nos vamos a la parte de abajo y aquí nos va a dar una media directa. Esta media directa es el 25. ¿Se dan cuenta? O sea que la media para esta población de 11 años es un puntaje de 25. ¿Me hago comprenderlo? Vamos a un chico de 5 años que es la preocupación de muchos. Un chico de 5 años que sacó una puntuación de 12, una puntuación baja, comparada con una puntuación de adulto, ¿verdad? Puntuación 12, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál es la media? ¿Quién me dice?
¿Cuál es la 11. media de 5? 11.76. 11.76 con una desviación estándar de 3.85. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Si yo tengo, usted tiene un cuaderno donde anotar esto que le estoy diciendo, anótelo por favor, una hojita. Yo también lo voy a anotar para decir lo que usted me dice es cierto. A ver, si estamos diciendo que estos temas de los percentiles siempre son el cantidad de personas que están incluidas. Entonces estamos hablando de que un niño de 5 años, un niño de 5 años, bueno, ¿cuánto sacó acá? A ver, en la copia, un momentico, algo acá arriba. Supongamos que el chico de 5 años sacó un dibujo de 3, de un percentil de 99. Entonces ya sabemos que el chico tiene un percentil de 99, que es más o menos un promedio de 17 puntos. Por el tema de la copia, pero esa es la copia, esta es la parte cuantitativa, ¿no? Entonces, vamos a decir que el niño de 5 años sacó una puntuación de 12, anótelo. Puntuación directa de 12, es decir, al sumar todos los puntos de 2, 1, 0.5, 0, puntuación total de 12, escríbanlo, 12. Muy bien. La media es 11.76. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que el niño está en el promedio o no está en el promedio. Grupo. Sí, profe, está en el promedio. Porque la mediana, la media es 11.76, pero la mediana es 12, o sea, la aproximación. O sea, está bien, porque la moda es de 11 a 13. Es decir, ¿qué es la moda? Que se supone que un niño de 5 años, la puntuación más común estuvo entre 11 y 13. Eso es lo que es la moda, lo que más se repite. La moda, o sea, lo que el zapato que sale, la moda, es un término que viene de las matemáticas. De más que todo, ahora, cuando se dividió la matemática, surge la estadística. Bueno, el concepto de la moda. Entonces, pero a mí lo que me interesa, o sea, estos datos se los doy para que usted sepa este tema que pone el manual aquí, la mediana y la moda, para que no sepa dónde, porque me dice, ay, profe, ¿y esos números entonces? Bueno. Entonces, vamos a colocar un ejemplo, otro ejemplo. Vamos a suponer que el chico sacó una puntuación total de 8. ¿Me está escuchando? El chico sacó una puntuación total de 8. Anótelo, porque aquí sí le va a tocar sumar. Sacó una puntuación total de 8, pero la media de 5 años es 11,76. ¿Sí? Entonces, esto del DT, a veces aparece en una prueba el DS o el SD primero, que es desviación estándar. SD, DS o DT es desviación estándar. ¿Estamos claros? La desviación estándar es de 3,85. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos años es la última? Igual, de 5 años, 5 añitos con una puntuación de total de 8. Sacó una puntuación total de 8. Y entonces, lo que vamos a hacer nosotros es cuánto le falta a ese 8 para llegar a 11.76. ¿Cuánto le falta? Entonces usted va, toma el 8. Entonces, súmele en su teléfono 8 más 3.85, que es la desviación estándar. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? A ver, yo también lo sumo. 8 11.75. más 11.85. 11 punto ¿qué? 85. Entonces, aquí hay otra formulita. Voy a poner la cámara para explicarle. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente que voy a decir. Atentos, chicos, que esto es importante. Esto no se le puede olvidar a usted, más nunca, nunca del mundo mundial. Y así se vaya para Júpiter. Ya dijimos que el chico sacó una puntuación de 8, ¿verdad?
pero yo tengo que sumarle a ese 8 la desviación estándar, que es 3,85 hasta llegar a 11,76. Entonces, yo le sumé a ese 8 la primera desviación estándar, que es 3,85 y me dio 11,85. Esa primera suma, atentos, esa primera, o sea, anótelo porque se le olvida después y después esa primera suma de la desviación estándar del SD o del DS o del DT, desviación estándar, esa primera suma que usted hizo, resulta que tengo yo aquí, suma que usted hizo, esa primera, micrófonos chicos, esa primera suma que usted hizo de 8 más 3,85 que le dio 11,85 ya superó o está casi igual al promedio. Esa primera desviación estándar, o sea, esa primera suma de 3,85, usted no la va a anotar como desviación estándar. Se comienza a anotar la primera desviación estándar a partir de la segunda suma de la desviación estándar. ¿Suena enredado o no? ¿O está claro lo que digo? Profe, yo ahí me perdí, ahí sí me perdí, me disculpa, pero me perdí. Ay, yo No, también, profe. muchachos, esto es así. Muy bien. Dijimos, me regreso nuevamente. Tengo un dolor en el cuello, muchachos, de tanto, pero por eso me ven que me hago así. Tenemos que el niño sacó, estamos hablando de un niño de 5 años, ¿verdad? Que sacó un total de 8 puntuaciones. Esas 8 puntuaciones se le debe sumar la desviación estándar, que para este caso, o sea, yo no me estoy inventando eso. Eso es el manual. Aquí está. El niño sacó puntuación de 8. 8, ¿verdad? Entonces yo le voy a sumar porque la media es 11,76. Entonces yo para llegar a 11,76 le debo sumar esta desviación estándar, que es esta, 3,85. Entonces usted le sumó 8 más 3,85, eso da 11,85. Quiere decir, ya alcanzó el promedio. Esa primera suma que usted hace de 3,85, usted no va a decir que eso es una desviación estándar. No, el niño está dentro del promedio normal. ¿Me hago comprender? ¿Soy claro en lo que digo o estoy hablando en chino? Profe, entonces lo que yo entendí era que igual se toma la moda que él tiene, que es 11,76, porque está Esa no es moda. Ah, la media, perdón, la media. Sí, o sea, si estamos hablando de un caso donde el chico tuvo una puntuación inferior a la media, porque si tuvo una desviación inferior a la media, es lo que uno va a contabilizar. Si está por encima, uno se tranquiliza. Ya vamos a mirar cuando está por encima, es casi lo mismo. Entonces, si sacó el niño, Profe, vuelvo y repito. Hola. eso tiene que ver con los límites de confianza, ¿no? ¿O eso es diferente? Eso sí, tiene relación, tiene relación. Pero ese 3,85 está relacionado con el límite de confianza porque es la gabela que yo le doy al chico para estar en el promedio. Eso que dice John Jairo, que es muy importante. Entonces, yo a ese 8 puntos le sumo la desviación estándar, que es 3,85 y me da 11,85. Ya con esa suma de primera desviación estándar me lleva a 11,85, que está por encima de los 11,76. O sea, está en el promedio el niño. O sea, yo esa suma, toda primera suma que se haga en toda prueba neuropsicológica, yo no voy a decir que es una desviación estándar, aunque es una desviación. Ese está dentro del promedio, porque eso lo establecen las normas y las leyes de neuropsicología. O sea que Ahora, si yo sumo estos dos, prácticamente yo digo, tiene una media. ¿cómo así ¿Cierto? si suma estos dos? Si sumo el 3,85 más 8 me da 11,85. Yo ya digo, el niño está en la media. Está en el promedio, usted debe decir que el niño está en el promedio, pero sin embargo hace la aclaración que está en el promedio inferior, sin embargo, pero está en el promedio. Ah, ya, profe, gracias. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo más cruel. Vamos a suponer que el niño sacó 4. El mismo niño de 5 años sacó una puntuación total de 4.
Lo mismo, la desviación estándar, la media sigue siendo para población de 5 años 11,76 y la desviación estándar es 3,85. Entonces yo debo sumar 3,85 para llegar a 11,76. Entonces 4 más Profe, queda 3, súper bajito, quedan 7,85. 85. 3,80. ¿Cuánto da? 7,85. 7,85 y ya sumé la primera desviación. Esa primera desviación yo no la tengo en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahora sí voy a sumarle la segunda suma de 3,85. Súmela, que esa sería la primera desviación estándar. Primera desviación estándar. ¿Cuánto da? 11,7. ¿Cuánto? 11,7. 11,7 y no alcanza el promedio. O sea, ya va la primera desviación estándar. Súmele a ese 11,7, 3,85, se va muy alto. ¿Cuánto da? Ese 11,7 más 3,85. 15,55. 11,55. Entonces no alcanza para la otra desviación estándar. Entonces podemos decir que este niño tiene una desviación estándar. Entonces, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe por aquí? Bueno, por aquí tengo mi firma. SD, entonces se coloca la puntuación total de 36, entre paréntesis, perdón, sacó 4, el total es 36 y el SD es -1, así se coloca, -1, entonces así se coloca, menos una desviación estándar, 4,36, así se coloca en el tema de los resultados cuantitativos. Y usted hace la descripción ya cualitativa, tanto la parte de la copia que también es cuantitativa y la parte de es la puntuación, la conversión de la puntuación directa. Perdón, profe, ¿ese 36 de dónde ve que salió? Del total de la puntuación de 18 más 2. ¿Sí? 18 más 2. 18 partes más 2, que la puntuación total es 36. ¿Sí? Tienen preguntas, hagan, chicos, hagan Profe, preguntas. ¿cómo así que 18 más 2, ¿qué? 36, ¿cómo así? No entiendo eso. 18 por 2. Ah, ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué reclamos? Profe, pues siempre hay dudas, pero yo creo que es de mirar bien, de analizar, de Pero practicar. dígame qué duda. Sí, fue una pregunta. ¿Cuál es el sentido de que tú le sumes 2 veces de la desviación estándar? O sea, Eso también me iba a preguntar yo. O sea, ¿por qué se le suma más de una vez? ¿Quién le responde? Ya yo di esa respuesta. ¿Quién le responde a la señorita? No es para tratar de encontrar la media. Para tratar de encontrar la media. Si el niño sacó 4 y la media me dice que es 11,76, yo debo sumar la desviación estándar, que es 3,85, hasta llegar a 11,76 o llegar más o menos por el límite. Dije, la primera suma de 3,85 no se suma como desviación estándar. La segunda suma de 3,85 ya se comienza a sumar como desviación estándar. Si el niño tiene 2 desviaciones estándar, quiere decir que el tema está crónico y necesita rehabilitación enseguida en todos estos procesos que mide la prueba que dijimos. ¿Más dudas, preguntas? Profe, al momento que vayamos a hacer la aplicación de la figura Rey, de la figura de Rey, ¿qué edades vamos a utilizar? ¿Cualquiera o usted nos va a decir qué edades vamos a utilizar?
Yo no sé. Eso se lo dejo a usted porque estamos en Colombia. Yo no me meto en eso. Yo soy feliz con que usted la aplique a quien la quiera aplicar. Eso ya no, ya es una bonita pregunta, pero yo le respondo. Usted elija a quién se la aplica. Cualquier edad, listo. Ojo, bueno, me acaba de decir algo interesante usted, señorita Estefanía Loaiza. Si le van a aplicar esta figura de rey a una persona que no es un familiar cercano de confianza o un amigo, háganle consentimiento informado. O sea, colóquenle así un papel como esto, una hoja donde diga, se pide el permiso a la señora madre del niño, tan, identificado con tarjeta de identidad para la aplicación de la prueba figura de rey, copia de vocación para fines educativos. Siempre curarse en salud. No sabe las demás personas. ¿Sí? ¿Más dudas, más preguntas? Muy bien. Seguimos. Esa es la tabla que vimos es la tabla 3. Esta es la tabla 4, que la tabla 4 nos decía que es la tabla por tiempo, ¿verdad? Entonces, miren el tiempo por edades. Miren qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que la media, muchachos y muchachas, que se debe demorar un chico de 5 años para dibujar esta prueba es de 6 años, 6 años no, un chico de 5 años que realiza la prueba de copia se debe demorar en el dibujo más o menos un tiempo de 6,36 segundos. Esa es la media. ¿Sí? Y que la desviación estándar es de 1,93. Es súper bajita la desviación estándar. Es decir, que si un niño de 5 años se demora 4 minutos, está en un percentil de 99 y está por encima de la media, casi que una desviación está dentro del promedio, sí, porque alcanza solamente una desviación estándar. ¿Queda claro este tema este tiempo, no? Minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 9 minutos, 10 minutos. ¿Queda claro? Chicos, me preocupa su silencio. Yo siento que... Sí, profe, sí, sino que yo no sé qué le pasa a este micrófono. Sí, entonces... Se quedan pegados. Bueno. Profe, yo tengo una duda, no sé si de pronto usted haya hablado de eso, sí, pues qué pena porque yo no lo escuché. ¿Hay alguna guía o no sé en la que uno, depende del presunto diagnóstico, haya como una guía de las pruebas que uno vaya a realizar? ¿O esto es a criterio médico? O sea, uno ya sabe más o menos para qué funcionan las pruebas, ¿cierto? Pero yo digo, ¿ya hay algo establecido o las pruebas se eligen a criterio? No sé si me hago entender. A ver, yo creo, voy a tratar de comprender el significante, Supongamos, ¿no? yo hago un ejemplo. Yo tengo 2 pruebas que me miden la memoria a largo plazo, ¿cierto? Tengo 2 pruebas que hacen exactamente lo mismo, la misma función. ¿Hay establecido algo que me diga en qué casos debo usar esta y en qué casos esta? ¿O yo escojo esa prueba que me mide la memoria a largo plazo a criterio mío, como Porque, especialista? ¿O porque no? así, es muy bonita tu pregunta, muy interesante. Se supone que usted ya cuando es neuropsicóloga, ¿verdad? Futuro, Dios me la guarde y la bendiga. Usted va a ser una experta en este tema. O sea, usted no le va a echar a nadie en cuento de esto. Puede llegar una prueba que usted no conoce, usted revisa el manual, el tema de los baremos, el tema del fundamento, de la ficha técnica, usted dice, no sé, no, esta prueba no sé, no, siento que no me gusta, me quedo definitivamente con la
por ejemplo, a Wisconsin, que me mide lo mismo, entonces llama a otro colega y le pregunta, mira, esa prueba nueva que salió al mercado, esta que tal ha utilizado. No me parece. Vamos a revisar metaanálisis y artículos actualizados de qué se dice de la prueba. Y es importante los simposios de actualización internacionales y nacionales para ver qué es las pruebas que se están aplicando. Recuerden que yo les mostré una cantidad de pruebas en unas diapositivas, que hay unas, pero hay más pruebas. Entonces, las que más se utilizan, por ejemplo, la figura de Rey siempre se ha utilizado por el grado de confiabilidad. ¿Sí? Ok, profe, entiendo. Pero usted, por ejemplo, lo que decía la escala Wessler de la batería Wessler de la WIS, que es la inteligencia. Aquí, ¿qué nos dice el programa? Que nosotros vamos a ver el neuroxi. El neuroxi es una prueba muy sencilla. Entonces, ya ustedes deciden si cambiamos el neuroxi por la escala Wessler, que me parece a mí que quien aprende la escala Wessler está ya casi un paso de todo. Entonces, vea lo que pasa. Que este tema de la figura de Rey es lo que siempre se ha utilizado y tiene validez y confiabilidad para todo el tema de las prácticas socioconstitucionales, el tema de la vocación, todo el tema de la motricidad, todo el tema de la maduración que se encuentra el chico perceptivo. Es interesante este tema. Entonces, si te das cuenta, estas pruebas tienen una forma que, mira que el chico sacó una puntuación de 8, pero tiene una primera desviación de 3.85. Es alto, o sea, es muy confiable este tema del techo. Por ejemplo, un chico que no está estudiando, que no está en quinto de primaria, cuando debería estar con sus 10 años, sino que el niño llegó solamente hasta primero de primaria. Sí, hasta primerito. Digo primero de primaria, aunque se escuche redundante porque a veces decimos primero de bachillerato. Entonces, primero de primaria, entonces no le puede aplicar una prueba como el WIS. Debe aplicarle un RIA que tiene un techo más bajo. ¿Ves? Pero eso te lo da la clínica, te lo da los simposios, te lo da las actualizaciones, te lo da la lectura de los artículos indexados. Por eso yo le digo a ustedes, ahí le coloco revisión de artículos indexados, no en Google Chrome, sino en Google Académico. Ahí ustedes colocan fiabilidad de la figura de Rey, artículos indexados, y ahí le aparece, lo bota Google enseguida Chrome a Google Académico. ¿Sí? Hola. Profe, te pregunto, por ejemplo, estas pruebas se pueden realizar a niños, por ejemplo, con etnias indígenas o de este tipo, ¿no? Sí, porque la prueba está hecha para sortear esa parte, porque te das cuenta, la prueba está hecha son de figuras, no está hecho, fuera muy diferente que yo, por ejemplo, supongamos la figura de Rey, que fuera el cuadro de la última cena de Jesucristo de Da Vinci, que pintó la última cena. Ahí yo podría decir, no, o sea, no le da a la persona para realizar porque está tales trazos, cierta habilidad, pero en esta prueba no se necesitan habilidades, simplemente un proceso de percepción que tú puedes representar. Ahora, tengan en cuenta que esta solamente es una sola prueba, chicos, es una sola prueba de todo el protocolo de niños de 6 a 7 años, en este caso. Esta prueba generalmente está en todos los protocolos. ¿Sí? O sea, esta prueba es un indicador de algo. Tienes que analizar todo eso que está viendo en todos los demás protocolos. ¿Sí? ¿Soy Bueno, claro? profe, gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas. Más dudas, más preguntas, quejas, reclamos, que no les gustó de la clase. Repase, muchachos. Repase porque solamente se llega al éxito y a la excelencia con la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Esto no se mete por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay genios en psicología. Profe, usted nos va a compartir el documento que faltaba, el que nos estaba mostrando ahorita. No se lo voy a compartir porque está en el manual. Ah, ok. Todo eso está en el manual. No. Pero si te quiere, yo se lo paso. Le agradecería, profe. Sí. Listo, ya me pongo en eso. Dudas, preguntas, quejas, reclamos que no les gustó de la clase. Ya con esto terminamos. Continuamos la próxima clase. Usted va a montar la clase grabada porque yo estaba mirando en el chat de ahí del Teams y no hay ninguna clase grabada. Entonces, pues, me gustaría que estuviera ahí. Pues yo las clases las he mandado, pero ahora Teams no me deja enviarlas.
quedan en el grupo de Teams, ya le toca a una persona que haga parte del grupo de Teams si las envía o la descarga. Ese es el tema. Vamos a ver si esta semana me recuerda de todas maneras para ver qué podemos hacer. Bueno, profe. Dios los bendiga a todos. Multipliquen el amor, la paciencia en estos días. A estudiar, muchachos, a estudiar, a repasar. Bendiciones. Profe, muchas gracias. Muy buena la clase de hoy. Muy amable. No, así van a hacer todas. Gracias, Así profe. van a Gracias, hacer profe. todas, créanme que esto es una cosa, Gracias, feliz noche. cosa que les gusta a uno. Muy interesante, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Feliz noche, que esté bien. Gracias por Profe, la gracias. participación, muchachos. Gracias a ustedes por su valioso tiempo. Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias por usted por su tiempo. Gracias, profe. Feliz noche. Dios Bendiciones. lo bendiga, chao. Amén, señorita. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo.